Hoy comenzamos con el tema de planeación y gestión estratégica. Y comienzo con una frase que es cuando el futuro nos alcance. Diremos que una de las grandes incógnitas es precisamente el futuro. El futuro representa indudablemente lo que aún no se ha construido, lo que está por venir. Mientras que el pasado ya es conocido, porque ya lo vivimos. El presente tiene la característica de que es totalmente evasivo. En el presente, sencillamente, es tan solo el instante que comunica y que enlaza el pasado con respecto al futuro. Y de esta manera el presente podría representarse de esta manera. Lo que he hecho ya en este momento ya es pasado. Por lo tanto, eso fue presente en un momento determinado. Ahora, ¿cómo aproximarnos al futuro? Cuando el futuro sobre todo es una incógnita que todavía aún no ha ocurrido. Y diríamos que hay 4 formas, de acuerdo a los futurólogos, de proyectar el devenir. La primera es la profecía, tal vez es la más antigua del mundo. Consistía, de alguna manera, en considerar, partir de lo que sería, de que los profetas encuentran justamente su fuente de inspiración en la tradición. Que la tradición Max Weber la definía como el eterno ayer. O sea, lo que fue ayer será hoy y lo que es hoy va a ser igualmente mañana. Esto, por ejemplo, lo podemos entender perfectamente si hubiéramos vivido en el mundo medieval, donde tenía que pasar años y a veces hasta siglos para que hubiera un cambio o una innovación determinada. La gente, por lo tanto, tenía que vivir resignada. ¿Y qué papel tenía en este caso el profeta? Bueno, el profeta comenzaba necesariamente como un enviado que se decía un enviado de Dios. Y en este caso, servía para corregir el rumbo. Y es que cuando se apartaban de la tradición, automáticamente los profetas surgían y eran los que decían, todo tiempo pasado fue mejor. Volvamos al pasado, volvamos a la tranquilidad de lo que era sencillamente antes el mundo. Evitémonos meternos en un mundo que nos llena de incertidumbre, que no nos ofrece garantías como el mundo que anteriormente nosotros teníamos. En sí, los profetas creaban una visión fantástica porque consideraban sencillamente que el apartarse de la tradición traería consigo necesariamente un castigo divino. Y ese castigo divino sería inexorable. Por ejemplo, si alguien padeció una cantidad enorme de profetas fue el pueblo de Israel. Y miren cómo le ha ido. ¿Por qué? Porque esos profetas sencillamente siempre anunciaban la destrucción. Esos profetas llegaban a los que le decían, si te apartas sencillamente de la ley de Dios, sencillamente vas a ser sometido a la esclavitud. Como el caso de cuando el pueblo Israel es conquistado por Nabucodonosor y tiene que abandonar incluso la tierra prometida. Y son años los que definitivamente castigan a Jehová hasta que finalmente Jehová se apiada de su pueblo y lo lleva sencillamente a liberarse. Otro caso fue, por ejemplo, también su esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, hasta que manda otro profeta, y ese profeta, que es Moisés, va a corregir precisamente el rumbo anterior. Sobre esta base, entonces, estamos nosotros hablando de que el profeta, o sea, siempre indudablemente, no está hablando del futuro, está hablando de cómo volver al pasado. Por otra parte, la otra visión consiste en aferrarse hasta el presente, en el presente. En ese sentido, lo que ocurre es que
En el ámbito del presente, siempre pretendemos sencillamente eternizar la condición en la que consideramos hoy no ser relativamente favorable. Pongamos el caso de la obra de Fausto de Wilhelm Goethe, un autor alemán del siglo XIX, que escribe esta obra con una finalidad: ver sencillamente la posibilidad de que un hombre ya que ha llegado a la edad de la decrepitud, o sea, el último punto próximo a la muerte, en el ámbito de que ya tiene demasiados años, ocurre que Fausto es ese personaje que ha vivido muchísimos años, nunca ha conocido el amor, y en un momento determinado, cuando su vida ya entró en el ocaso, en ese momento se enamora de una mujer muy joven. Está la desesperación que le produce al ver sencillamente que no tiene ninguna posibilidad de conquistarla, que primero le pide a Dios, pero Dios no hace retroceder el tiempo y obviamente no se lo concede. Entonces se va con el maldito, o sea, se va con el demonio, y ahí sí, el demonio sencillamente le pide su alma. Y al pedirle su alma, le dice: conmigo volverás a ser joven y podrás conquistar. Y en efecto, el tipo loco de amor vende su alma al maldito y entonces aparece joven. Y cuando aparece joven, en ese momento pronuncia una frase que es tal vez una de las más importantes de esa novela, cuando dice: detente un momento, eres tan hermoso. Es lo que ocurre sencillamente cuando nosotros creemos que hemos logrado alcanzar algo y quisiéramos retener ese momento para siempre. Pero sin embargo hay una cuestión. De la misma manera que el alpinista, al momento de llegar a la cumbre, de quedar extasiado sencillamente por el paisaje que queda a sus pies, inmediatamente tiene que pensar y que tiene que bajar y tiene que descender. Los alpinistas, por ejemplo, que han logrado escalar, en este caso el Everest, saben perfectamente que ahí van a llegar a la cumbre, tendrán que solamente tomarse una fotografía, mirar a su derredor y definitivamente bajar de inmediato al campamento más próximo. Tienen los minutos contados. Si se viene la neblina o las nubes sencillamente que ahí están, o se produce una nevada, ahí puede ser el último momento de su vida y quedar en el camino definitivamente muerto. Entonces, el presente no lo podemos retener, sin embargo, lo deseamos. Mientras que el anterior, o sea, el que vive en la actualidad y el que quisiera perpetuar o volver al pasado, le podemos denominar reaccionario. ¿Por qué? Porque quiere reaccionar para volver a algo que ya conoce, donde él quiere sentirse seguro. Y de la otra manera, a este lo denominamos conservador porque se aferra a un momento del presente que quisiera que se eternizara. En ambos casos yo les diría una cuestión. Primero, cuando encuentren un viejo, yo también soy un viejo, que les diga a ustedes: el tiempo pasado, ese tiempo, eso sí era mejor, definitivamente.
Cuidado, les está mintiendo. Es lo que les dicen que, en mi época sí se respetaban las mujeres. Por favor, si de esa época viene toda la época de los machos. ¿Cómo que se respetaba si la mujer no tenía derecho ni a levantar la vista? No podía cuestionar al marido. No podía abrir ni siquiera una cuenta de ahorros, salvo que el marido fuera a nombre del marido. No podía heredar, sino que el marido tenía que hacerse cargo de su dinero. Entonces, ese es el tiempo pasado que fue mejor, por favor. Claro que no. También llegan y dicen, la gente de antes, los jóvenes antes eran muy respetuosos con los ancianos. Eso es cierto. Nada de eso es cierto, definitivamente. ¿Y qué canciones las de antes? Por favor, tampoco. Cada quien vivió su época, punto. ¿En qué época viven? En esta. ¿Y qué tienen que pensar? En esto, pero vinculado a una visión de futuro. Esa es la característica. Ni querer retener el presente, ni querer volver al pasado. Esas son las dos visiones que definitivamente tenemos que desechar. Y dicho esto, entonces hay que irnos por una tercera postura, que es ir de presente a futuro. Es una visión evolutiva que representa la planeación, porque en ella hay una apuesta acerca de lo que va a venir. Y esto que va a venir, o que pensamos, o que estamos planeando, se mira como probable y posible, porque parte del presente elabora un diagnóstico sobre los problemas, derivado de lo anterior se establecen las prioridades, bajo el principio de que hay más necesidades que recursos, y en función de lo anterior se establecen los programas a fin de dar una base de resolución a los problemas. Finalmente, en la etapa del diseño se integran los programas para formar el plan con el cual vamos a enfrentar el futuro. Sin embargo, hay un problema básico en la planeación. Como todo proceso racional, casi siempre opera como una visión lineal. Y hay matices, indudablemente. Por un lado, existe la noción de planificación que usó el socialismo real, particularmente los soviéticos, donde decía, se establecía un plan quinquenal, los dirigentes, sin consultar a nadie, les imponían metas y objetivos, y hacían tantos millones de toneladas de acero y tanto esto y tanta producción de esto, porque esto es lo prioritario. Y si no, bueno, pues generalmente los planes no resultaban. Y en la época de Stalin, lo mismo que también lo fue anteriormente en la época de Lenin, pues había que fusilar a la gente o mandarla a trabajos forzados a Siberia. Y esto sacrificó a millones de seres humanos. Por ejemplo, los campesinos decían, ¿para qué vamos a explotar tanto la tierra? ¿Para qué queremos tanto? Entonces, por no cumplir precisamente con las metas de producción agrícola, sencillamente eran masacrados. O sea, esa forma de racionalizar la visión del futuro poniéndole metas es lo que la mayoría de las veces nos considera o nos hace considerar que siempre como si fuéramos fracasados. Creemos entonces en un pensamiento lineal y siempre andamos diciendo, bueno, y después de esto, esto. Y luego ponemos un programa y queremos que se cumpla exactamente como nosotros lo habíamos diseñado.
Y cualquier cosa que definitivamente no esté de acuerdo a ese parecer, consideramos que definitivamente es algo que la hecatombe, la catástrofe, o que ya todo salió mal. Eviten eso. La extrema racionalidad es una forma de locura. Creer que sencillamente tenemos que hacerlo paso a paso, esa idea de planeación, conduce a problemas enormes y casi siempre a fracasos seguros. De la otra manera está la planeación indicativa. La planeación indicativa sugiere, ofrece medios y busca, por lo tanto, establecer mecanismos para el alcance de esos objetivos y de esas metas. Pero al mismo tiempo, una planeación indicativa es siempre una planeación correctiva, mientras que la otra solamente admite resultados. Y los resultados pues no siempre hablan exactamente. Hay correspondencia entre lo que deseamos y lo que finalmente logramos. A su vez, para hacer planeación, se requiere establecer 3 puntos básicos que se requieren inmediatamente. Establecer de manera realista. La primera es establecer la misión. Permítanme un momento, por favor. Disculpen, padezco una rinitis muy frecuente, seguramente habrá notado. Entonces, decimos nosotros que uno de los grandes problemas es que toda planeación, como proceso que va de presente a futuro, reclama básicamente de 3 condiciones. La primera es la misión, establecer la misión. La misión es aquel elemento central que busca establecerse como una finalidad por parte de la organización y de la empresa. Es, por decirlo así, el punto que da la razón de ser de una empresa. Veamos por qué es tan importante. La empresa más grande de energía petrolera es ExxonMobil Oil, con sede en Texas. Hace algunos años, ya estamos hablando de hace más de 30 años, en un momento determinado, sobre todo con el ascenso del precio del petróleo, pues ocurre sencillamente que de repente se plantea establecer la misión de esta empresa, que es la que hace la mayor refinación en el mundo. ¿Cuál es entonces la misión de ExxonMobil? Pues refinar petróleo, cualquiera diría. Sin embargo, alguien hizo una observación muy importante del Consejo de Administración. El petróleo es un recurso natural no renovable. Habrá un día en que ya no habrá una gota de petróleo en el mundo, o bien lo que ya se tenía previsto y que hoy ya es inminente. El problema del calentamiento global va a ser indudablemente otro de los factores que tenemos que considerar. Por lo tanto, esta empresa, si se plantea únicamente
como misión refinar petróleo, en unos 50 o 60 años estará totalmente fuera. Y entonces hubo de corregirlo por algo que es una frase aparentemente mínima. La misión de ExxonMobil es producir energía. Con esto ya el cambio es enorme porque el horizonte que se abre es totalmente vasto. ¿Qué significa producir energía? Significa que podemos producir no solamente a través del petróleo o derivados del petróleo. Podemos producir energía también a través del viento, a través del sol, a través del movimiento de las olas, y en fin, múltiples formas que tenemos de captar energía o de almacenarla, que hoy en día también es otro de los elementos. Y entonces, desde ese ángulo, el horizonte de producir energía aparece como un horizonte ilimitado en el tiempo. El otro elemento es la visión. Cuando se elabora un plan, se tiene que establecer un horizonte en tiempo. Este plan, por ejemplo, está dado para 6 años, por ejemplo, por un plan de gobierno, no puede ver más allá de una visión de 6 años, porque definitivamente estaría comprometiendo a otras administraciones. O bien puede llegar y decir, es el plan a 20 años, punto. La otra situación es la direccionalidad. O sea, esta direccionalidad y sentido es otro de los factores para decirnos cuál es la gran diferencia entre el hoy y el futuro que deseamos alcanzar. ¿Y para qué decimos esto? Para no perder el punto de hacia dónde queremos ir. Dicho en otros términos, esa misión y sentido es lo que nos lleva a contemplar como si fuera un faro en medio de la noche más oscura en el mar y en medio de una tormenta. Es la que nos dice exactamente hacia dónde tenemos que ir. Es lo que nos da el punto de bajo qué condiciones podemos operar. Y también qué debemos de corregir. Pero ahora, esta es la planeación como una apuesta al futuro. Pero hay también otro enfoque de ver el futuro. Ya hemos visto que el primero era ver el futuro en función del pasado. La segunda, ver el futuro como continuidad del presente. La tercera, ir de presente a futuro. Entonces, bueno, hay otra alternativa aún más clara, la visión prospectiva. La visión prospectiva significa aproximar el futuro para traerlo hacia el presente. Y en ese sentido es totalmente diferente de la planeación, porque no pretende esperar el largo plazo para llegar a un resultado, sino partir de un financiamiento, por ejemplo, para a partir de ello alcanzar y disfrutar hoy lo que se acumule como pasivo a futuro. Y en ese sentido, bueno, diríamos que esta es la forma en la que vive el mundo en desarrollo. Ustedes de repente llegan y ven que el norteamericano tiene un modo de vida, bueno,
como es el The American Way of Life, el modo de vida americano, pues tiene una cantidad enorme de comodidades. Tiene el carro, último modelo. Por ejemplo, estoy hablando de la clase media, no de todo el mundo. Tiene una casa muy bonita, en un barrio muy agradable, etcétera. Consume, viaja, en fin. Bueno, ¿cómo logra todo eso? ¿Porque tiene mucho dinero acumulado? No, no, definitivamente no. El norteamericano es que todo, absolutamente todo, lo debe. Hasta la ropa que trae puesta la debe. Todo lo adquiere a crédito. Por lo tanto, todo lo debe. No usa prácticamente dinero. Da tarjetas y después de ahí tiene que hacer transferencias. ¿Por qué? Porque le lleva una cantidad enorme de cuentas por cobrar que vacían rápidamente su cuenta y buscan de alguna manera, lo más que se busca hacer es que no haya un déficit tan profundo entre ingreso y gasto, ya que no se haya gastado más de lo que se ingresa. Y entonces, bueno, pues de esa manera aproxima el futuro porque disfruta el presente y transfiere al futuro el pago de todo esto. Tiene indudablemente grandes riesgos. Lo cierto es que hoy disfruta de una casa. Lo cierto es que hoy tiene el carro último modelo. Lo cierto es que hoy entra al restaurante. Lo que es cierto es que hoy en día sencillamente pues dispone de todo un conjunto de cosas. Pero ojo, aquí viene el gran problema y la gran incógnita. ¿Hasta qué momento para el norteamericano medio puede decirse que definitivamente está en condiciones de seguir endeudándose? Ahí, por ejemplo, todas las tarjetas de crédito en Norteamérica, ustedes tienen que tener un seguro de ellas. El seguro es indispensable, todo tiene que estar asegurado, la casa, todo absolutamente. Porque si no está asegurado, incluso la salud, todo, si no tienen ustedes un seguro, pues definitivamente no hay ahorro que lo pueda compensar. Cuando el norteamericano se cambia de casa o cambia de carro, es porque el carro que está pagando a 5 años y que tiene un año con él, lo está cambiando y por la parte proporcional dice la agencia, te tomo tu carro, si nada más has pagado una quinta parte, esa quinta parte te la acreditamos para que adquieras una nueva unidad. Es todo. Igual con las casas. Entonces, es un mundo precisamente prospectivo, porque es el que de alguna manera nos impulsa en derredor de un escenario donde no sabemos hasta cuándo y en qué momento podrá llegar a tener que encontrar a esa persona una situación donde si algo le cambia, pues absolutamente todo se desploma. Ahora, esto me sugiere un elemento que es muy importante contemplar. Ya vimos entonces que ahora veamos los ejes: tradición, modernidad,
pasado y futuro. Entre la tradición y el pasado encontramos la profecía. Entre el pasado y la modernidad encontramos la resistencia al cambio, producida justamente por la adhesión al presente. Entre la tradición y el futuro gestamos la planeación. Y entre el futuro y la modernidad gestamos la prospectiva. En todos los casos, lo que estamos nosotros contemplando es una situación de un mundo que todavía aún busca aproximarse a la visión del futuro. Pero ahora, esto me surge una pregunta que quisiera hacérselas a cada uno de ustedes. Por favor, quiero que me ayuden. Dentro de 2 años, es la pregunta, muy sencilla aparentemente. ¿Qué piensan hacer? Comencemos. ¿Qué piensan hacer dentro de 2 años? ¿Con quién comienza? Pues a mí me gustaría trabajar y emprender. Trabajar y emprender, Jesús. Bueno, muy bien. Dentro de 2 años, ¿ya habrás terminado la carrera? Al menos espero que sí. Claro, bueno, estamos hablando. Entonces, en 2 años tú ya habrás terminado la carrera y entonces estarás pensando en hacer y emprender una empresa. Es muy interesante este planteamiento. ¿Alguien más? ¿Qué piensas hacer en 2 años? Yo quisiera hablar. A ver, dígame. Sí, bueno, en 2 años, una vez que ya haya terminado con mi licenciatura, pienso ver si podría meter maestría, pero esa es una meta que quiero cumplir, aparte de que también ya quiero empezar a trabajar para alguna empresa, bueno, alguna sociedad. Es otro elemento interesante. ¿Quién más, por favor? ¿Qué piensa hacer dentro de 2 años? A mí me gustaría que una vez ya terminada mi carrera, poder estudiar otro idioma, ya sea chino o japonés, algo así. Y eso es lo que yo quiero hacer. O sea, aprender idiomas, Gaby. ¿Para tú ya habrás terminado la carrera? Y ya, o espero. Bueno, así es, bueno, todos estamos esperando. ¿Quién más hacer? ¿Alguien más? Oh, la pregunta es sencilla. Pues a mí me gustaría tener un trabajo estable y empezar a construir pues una casa. Ya tengo, digamos, la base, que es el terreno, pero continuar con la construcción de la casa de mis padres, me gustaría eso. Bien, bueno. Me ha gustado muchísimo la idea de que ustedes tienen una visión de futuro. Tienen una idea de lo que desean hacer. Pero todo eso está apoyado en una serie de supuestos. Toda visión del futuro, en la medida que todavía aún no existe, tiene que contemplar varios aspectos. Primero, primer supuesto. Tengo que pensar de que dentro de 2 años voy a estar vivo. Aparentemente elemental. Obviamente les deseo a ustedes no 2 años, muchos, muchos, muchos más años de que vivan ustedes. Segundo, que las condiciones que ustedes anhelan, o sea, por ejemplo, que ya han terminado, que ya la UAM ya es pasado, en ese momento por lo menos a nivel de licenciatura, se han cumplido satisfactoriamente. Tercera situación, que exista el trabajo o la materia de trabajo de la que ustedes están
en este momento deseando. Y a su vez que dentro de ello exista una serie de condiciones que, no crean ustedes, la pandemia ha alterado mucho la visión de futuro. Tan la ha alterado que el mundo no volverá exactamente a ser exactamente igual que antes. Por ejemplo, las empresas ya descubrieron que el trabajador puede estar a distancia, que a lo mejor lo único que nos interesa ahora no es tenerlos a sueldo, sino ofrecernos trabajo y a cambio de un producto determinado nos pagarán por sistema outsourcing, o sea, pagarnos por tiempo y obra determinada. Que nuestros ingresos serán variables, que los límites, por ejemplo, dada la existencia de constantes cambios tecnológicos y científicos, las bases de conocimiento se van a alterar constantemente y tendremos que continuar haciendo un proceso de educación, no solamente a distancia, sino educación permanente, para mantenernos actualizados. Entonces, todo eso está contemplado. Tenemos pensado también de que no se altere demasiado el ámbito político, que produzca inestabilidad. En fin, estas y múltiples variables. Entonces, ¿es necesario tener ideas a futuro? Yo diría que sí. Y los felicito definitivamente que ustedes quieran tener una idea de futuro. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es adecuar esas condiciones de futuro para verlas estas como probables y posibles. Esta es la condición más importante del mundo. En todos los casos, fíjense que también partimos de una idea, que nuestros seres queridos que amamos estarán con nosotros, y también lo deseo. Pero el mundo cambia. Es un mundo cambiante, altamente cambiante. Por lo tanto, tenemos que prever, anticipar y particularmente asumir sin miedo esta circunstancialidad que hoy en día tiene que nos está rodeando. A partir de ello, entonces, tenemos que pensar de que hay paso hacia dos situaciones para pensar el futuro, que pueden de alguna manera ser modificadores y modificantes de lo que hoy queremos. La primera es la existencia de una catástrofe. La catástrofe es indudablemente un factor que impulsa a un cambio, pero un cambio violento, radical, porque se establece un corte entre un antes y un después, donde el mundo ya nunca podrá volver a ser el mismo. Yo, por ejemplo, una catástrofe como la del metro, me lleva a pensar ya 2 veces cómo tomar el metro. Yo creo que en condición igual están los millones de personas que diariamente lo tienen que utilizar. Y el otro elemento, las condiciones de ruptura, donde tenemos también que pensar en cuáles son los factores del pasado que aún inciden sobre nuestro presente y cuáles queremos ver en el futuro y cuáles ya no debemos querer que entren al futuro. De ahí que indudablemente todo esto, la elección de futuro, es una de las condiciones más serias. Ahora, no todo es una situación de voluntad. Fíjense que a veces son pasos extremadamente tenues.
A veces decisiones muy pequeñas tienen grandes consecuencias. A veces las que creemos que van a ser decisiones importantes, capitales y demás, a veces no resultan o se frustran. Si yo les platicara, obviamente no es el caso, de cuántos hechos aparentemente insignificantes han sido decisivos en mi vida. Hubo uno que ocurrió hace 30 años, me ocurrió aquí en la UAM. Yo entonces estaba en una área de estudios y de repente, bueno, se organizó un seminario. Y el día del seminario yo llegué tarde, el día que se estaba organizando. Bueno, pues cuando llegué me dijeron, mira, ya nos distribuimos todos los temas, te tocan a ti los militares. Chale. No, por favor, no, nada. Yo ese tema no lo tomo, pues es el que queda. Además no llegaste a tiempo. No tenía ni que alegar. Traté de cambiárselo a alguien, nadie quiso cambiar el tema. Bueno, pues entonces comencé a estudiar el tema. Este tema de los militares después me llevó a entrar, por ejemplo, como profesor invitado de lo que es la Universidad Naval, o sea, el Centro de Estudios Superiores Navales. Y comencé a tomar el tema del ejército vinculado a la estrategia. Bueno, el tema me ha fascinado tanto que es, yo creo que de lo que más 50 libros sobre ese tema. He escrito 3 libros referentes a ese tema. Se me considera que soy una persona que conoce sobre esos temas. Y un hecho que definitivamente yo creí que no iba a tener mayor impacto, porque no lo elegí, sino me lo eligieron, es el tema que definitivamente ha llevado la actividad o ha guiado mi actividad durante todo este tiempo. Es algo a veces tan curioso como en una ocasión que fue a un curso de Ecuador, llego y me invitan los alumnos en la primera semana de clases a que fuera una fiesta de la universidad. Le dije que sí, pero como era sábado ya en la noche, ya, cuando llegaron me encontraron definitivamente en pijama y les dije, no, miren, no voy. Me insistieron tanto que definitivamente me tengo que vestir, arreglarme e ir. Llegando a la fiesta, me presentaron a una persona que es mi esposa. Y ella tampoco quería ir a la fiesta. Bueno, este es el punto de encuentro. O sea, muchos factores son planeados y muchos otros son aleatorios. En todos los casos, son factores con los cuales tenemos que considerarlos siempre como parte de nuestra propia existencia. Pero hasta aquí hemos hablado del proceso de planeación. Ahora tenemos que hablar de un elemento. La primera cuestión que tenemos que establecer es el manejo de los recursos, particularmente los recursos financieros. Miren, originalmente ustedes recordarán que la pandemia, cuando se inició
hace año y medio, nos dijeron, va a ser por 40 días, lo que es una cuarentena. Segundo, nos dijeron, después de ahí volveremos a la vida normal. Por lo tanto, todos estos programas a distancia, incluso la Universidad Metropolitana, lo llamó programa emergente. Bueno, ya tenemos todo este año, vamos a seguir, entonces ya para programa emergente y eso ya terminó. Tenemos entonces ahora sí que pensar en un plano serio de cómo con este tipo de modelo poder continuar y dar continuidad y dar calidad y de alguna manera dar resolución a los dos tipos de problemas para la formación de ustedes. Como razón de incluso de ser de la propia universidad. Entonces, aquí tenemos que considerar lo siguiente. Quienes pensaron que solamente eran 40 días, dijeron, no hay problema. Simplemente 40 días vamos a estar encerrados en la casa. Después de 40 días volvemos nuevamente al trabajo habitual. Nos olvidamos de esto. Y algunos de ellos, a muchísimos, a millones de ellos, que por ejemplo simplemente en México, más de 12 millones de personas y 60 millones de personas en Estados Unidos, los dejaron prácticamente en la calle. Le dijeron, señor, dentro de 40 días lo volvemos a llamar. Mientras tanto, usted no va a cobrar nada. Entonces, toda la gente se preparó para 40 días. En ese tiempo, yo les puedo decir, asegurar a todos ustedes, yo creo que lo habrán también vivido con sus familias. Todo lo que se tenía de ahorro ya se acabó. Todo lo que se tenía pensado que iba a ser de corto plazo, ya se hizo de otra forma. Quien pensaba hacer una fiesta, y yo creo que ya mejor se olvidó de hacer la fiesta porque no hay posibilidad. Es demasiado el riesgo que de alguna manera se corre, por una razón de ese tipo. Y bajo esa condición, entonces, tenemos que contemplar, entonces, cómo proyectar los recursos. Y el ejercicio es, para la elaboración del presupuesto, tiene una base básica, la programación del gasto. Aquí entonces tendríamos ahora que ubicarnos en un plano más general. ¿Cómo se elabora el presupuesto de la nación? En principio es una ecuación donde tiene que corresponderse el ingreso que se percibe el Estado con el gasto. Y esto significa que cualquier exceso en el gasto superior al ingreso crea un déficit que tendrá que equilibrarse, bien sea a partir de liberar fuerzas del mercado, al tiempo que se establecen mecanismos de ahorro e inversión. Esto al menos es válido entre la teoría neoclásica. Sin embargo, la corriente keynesiana parte de supuestos diferentes, por lo que es posible que el excedente del gasto pueda ser compensado mediante el crecimiento del consumo, lo que redundará en un posible crecimiento económico que contribuirá de alguna manera al incremento del ingreso. En ambos casos, hay algo más que una discusión entre ambas posturas. Y puede decirse que en este punto los economistas no se pondrán jamás de acuerdo. Pero algo sí les puedo asegurar lo siguiente. Entre los que siguen diciendo que el ingreso y el gasto deben ser igual, por lo menos equiparables, o sea que lo que se gasta tiene que tener un fundamento en algún ingreso real, esto ha sido ya rebasado por las reglas. Y los que partían de la corriente keynesiana de que
podemos compensar, gastar más, pero a partir también de incrementar el consumo, pues yo les puedo decir que si no hay empleo, pues no puede haber ninguna de las dos cosas. Por lo tanto, entonces, estamos en un momento en el cual hay que reelaborar la teoría presupuestaria en todos los casos. Lo que sí es que de vital importancia en ambos casos es tener claras las fuentes de recaudación para determinar el ingreso. Disponer de un plan nacional de desarrollo para determinar las prioridades y a partir de lo anterior orientar el gasto mediante la elaboración de programas para tener bases de resolución de los problemas y satisfacción de necesidades. A su vez, los criterios no solo son la asignación de recursos, sino a partir de ciertos supuestos. El primero es que siempre habrá más necesidades que recursos. Esto, por favor, memorícenlo y ténganlo presente. Hay más necesidades que recursos. Porque cuando partimos de la idea que tenemos más recursos que necesidades, es que hemos ignorado muchísimas cosas. Yo hasta que me casé con mi esposa, sencillamente entendí lo que era eso. ¿Por qué? Porque yo pensaba que el ahorro era lo que me sobraba. Pues no, nunca va a sobrar. El ahorro es de lo que te privas hoy para tener una acumulación hacia el futuro. Entonces, es el gasto que omites hoy para de alguna manera tener una reserva. La segunda situación. Tenemos también que considerar que hay más demandas de oferta institucional que las cantidades disponibles para satisfacerlas. O sea, cuidado. Cuidado lo hacen como el régimen actual, que prometió todo y no ha podido cumplir nada. Esto tengan mucho cuidado. Porque quien hace, o sea, quien de alguna manera hace acumular mayor número de demandas que la oferta institucional está disponible para satisfacerlas, pues sencillamente crea el caos. Quírase que no, lo que está ocurriendo en este momento en Colombia es un problema donde la sociedad está oscilando entre dos planteamientos. El gobierno, de un lado, planteó en el momento más inoportuno una reforma fiscal que afectaba básicamente a las clases medias. Por favor, ya es querer desangrar una piedra, hacer sangrar una piedra, o sea, no se puede, no tiene. Obviamente los más ricos no iban a querer. Pero entonces la clase media se movilizó y tuvo que echarse atrás. Pero el movimiento sigue, pero ahora viene un problema. Que ahora la organización que de alguna manera encabeza todo esto está planteando más demandas que prácticamente es imposible que el Estado pueda satisfacer. Y es ahí donde, por ejemplo, quiere crear una base universal de ingresos. ¿De dónde? Quiere crear toda una cantidad enorme de medidas de asistencia en salud, en todo lo demás, en educación, en todo, que tampoco el gobierno, ningún gobierno podrá satisfacer. Y entonces nos enfrentamos a dos visiones radicalmente diferentes. Pero al mismo tiempo estamos en un momento en el cual no hemos reconocido la situación. Hay una crisis fiscal, efectivamente, y la crisis fiscal significa que ha sido la causa por la cual los imperios se han desmoronado, desde la antigua Roma hasta el presente. Y por lo tanto, entonces, es necesario considerar esto, porque definitivamente esto que está pasando en Colombia
va a ocurrir aquí en México. Se prometió demasiado, se hizo demasiado. Se aventuró que sí iba a haber dinero y en un momento que estamos nosotros contemplando es que hoy en día el régimen actual encuentra que no hay suficiente recaudación y tiene un gasto programado enorme, con puras promesas. A partir de ello, ¿qué resultado está teniendo? Indudablemente una inflación que se viene y que ya está presente y que no podrá ser corregida sencillamente con medidas paliativas. Esta situación entonces se va a presentar, pero de una manera extremadamente fuerte en dos sentidos. Una, entre los sectores que en un momento determinado se les había ofrecido demasiado y no se les ha cumplido, y entre los sectores inconformes que definitivamente tampoco aceptarán que sus ingresos vayan a parar a una especie de casino que de alguna manera tiene a nivel de distribución el señor López Obrador para llegar y repartir dinero solamente aquello que él le conviene. Entonces, este es uno de los grandes problemas que tenemos que plantear, y entonces significa que la política monetaria tendrá que regularse de una manera muy estricta, que evidentemente todos los intentos del actual régimen por vulnerar el Banco de México resultan totalmente erráticos, que esto puede conducir a problemas mucho mayores y que estamos en un momento determinado sobre una situación que en este momento ya se presenta a nivel del país y que va a definir la posibilidad del país. El día 6 de junio, yo no les voy a decir por quién deben votar, eso no me corresponde, pero voten, tienen que ir a votar y voten definitivamente de una manera responsable, porque de eso depende. No el futuro de muy largo plazo, ese no sabemos nada. De ese decía Keynes lo siguiente, cuando en una ocasión le decía, es que a largo plazo todos vamos a estar muertos. No, lo que nos interesa es el futuro próximo. El futuro próximo es el que está en juego en este momento. Seamos entonces pues responsables de estos planteamientos. ¿Alguna pregunta o comentario que tengas? Nos vemos entonces, por favor, el próximo martes. Está bien, profesor. Profesor, bonito día. Gracias. Hasta luego.